Le pido que por favor me acompañe a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Así dice la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje del Evangelio debe ser conocido por la Iglesia constantemente, porque el mensaje del Evangelio no es solamente la puerta de entrada al cristianismo, sino que también hace parte del todo el caminar cristiano. Nosotros no deberíamos pensar que el Evangelio es conocido solo en un momento de nuestra vida y entonces luego tendremos que pasar a conocer otras cosas como si el Evangelio fuese un tema menor y hubiesen otras cosas superiores al tema del Evangelio para luego conocer. Esto no es así. El Evangelio es tan necesario tanto para aquellos que están dando sus primeros pasos en el cristianismo como también para los cristianos que ya son experimentados en la vida cristiana. Pablo, en su primera carta a Timoteo, él inicia recordándole a Timoteo cuál es el contenido del Evangelio, inicia recordándole el Evangelio mismo. Y de hecho la carta no solamente inicia con el Evangelio, sino que todos los temas que giran en torno a la carta van a estar bañados por el principal tema que es el Evangelio. Ahora, Timoteo no era un niño de 15 años que recién estaba dando sus primeros pasos en el cristianismo, sino que él era un joven que para aquel tiempo probablemente tenía unos 40 años, un joven de 40 años tan experimentado en la fe como para incluso llegar a ser maestro y ayudante de Pablo. Y nosotros sabemos muy bien que un maestro no debe ser neófito. Así que Timoteo no estaba dando sus primeros pasos en el cristianismo cuando Pablo le recuerda el Evangelio. Él era un maestro, ya era experimentado en su vida cristiana. Y aún así, Pablo le sigue recordando a Timoteo el Evangelio. Así que el Evangelio no es solo la puerta de entrada, sino que es también aquello que hace parte de todo el caminar de la vida cristiana. Y asimismo nosotros como iglesia, así como lo debía considerar Timoteo, nosotros como iglesia debemos considerar el mensaje del Evangelio no como aquello que nosotros abrazamos en un principio y después no, sino como aquello que debemos seguir abrazando constantemente mientras permanezcamos en este mundo. Y de hecho, el dejar de abrazar el Evangelio mientras caminamos por este mundo, olvidarse del contenido del Evangelio mientras caminamos en nuestro cristianismo, nos expone a caer en el error. Si recordamos, Pablo le escribió a los Gálatas diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso está en Gálatas 1:6. Así que el descuidar el evangelio como iglesia y el tener el evangelio solo como algo del inicio es un peligro para la iglesia. El evangelio entonces debe ser conocido constantemente. ¿Para qué? Para guardar la fe, para tener una fe saludable mientras caminemos por este mundo. Pero no solo para tener una fe saludable, sino porque también el Evangelio tiene que ser proclamado por la iglesia. Y el título del sermón de esta tarde va a ser precisamente el siguiente: el Evangelio debe ser proclamado. El Evangelio debe ser proclamado. Y nosotros vamos a estar meditando en lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 11 al 20, para conocer las razones por las que nosotros debemos proclamar el Evangelio. Y vamos a ver 5 razones en esta porción. En los versículos del 11 al 20, vamos a ver que primero el Evangelio debe ser proclamado porque nos ha sido encomendado. Tiene que ser proclamado
porque nos ha sido encomendado. Y la segunda razón por la que debemos proclamar el Evangelio es porque el Evangelio es un mensaje excelente. Se nos ha sido encomendado primero y luego es un mensaje excelente. La tercera razón por la que debemos proclamar el Evangelio es porque el Evangelio nos ha beneficiado. La cuarta razón es porque el Evangelio es el legado que nosotros debemos dejar. Y la quinta es porque proclamando el Evangelio damos gloria a Dios. 5 razones. ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio? Porque se nos ha encomendado, porque es un mensaje excelente, porque nos ha beneficiado, porque es el legado que debemos dejar y porque proclamar el Evangelio da gloria a Dios. Así que veamos estas 5 razones, iniciando con la primera. El Evangelio debe ser proclamado porque se nos ha encomendado. Vea lo que dice 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, dice Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Y para cumplir la tarea de proclamar el Evangelio, nosotros primero debemos entender el carácter de esta tarea. Note que no es una opción, no es opcional para Pablo el cumplir con la tarea de predicar el Evangelio. Él dice que es un encargo de Cristo mismo, se me ha encomendado. Y el entendimiento de esta encomienda o de este encargo que descansaba sobre él fue lo que siempre llevó a Pablo a servir tan fielmente al Señor hasta el fin, incluso hasta colocar su cabeza para ser sacrificado. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí él nos deja ver cómo él es consciente de que su ministerio es gracias a que Cristo lo puso ahí, a que Cristo le encargó la labor de ser apóstol. Y no solo Cristo, sino también Dios el Padre. En Tito 1:3, Pablo también dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, y sigue diciendo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo entonces entendía muy bien que él mismo no fue quien quiso tomar la decisión de predicar el Evangelio ni de ser un apóstol, porque él de hecho era enemigo del Evangelio, era incluso perseguidor de la iglesia. Él entendía muy bien que la tarea de predicar el Evangelio era una tarea impuesta por Cristo mismo, era un mandato, y esto fue lo que le llevó siempre a ser fiel en su servicio. Pero el Evangelio no solamente le fue encomendado a Pablo como apóstol, sino que también él muestra cómo el Evangelio le es encomendado a Timoteo. 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y vea cómo termina el versículo 4. Así te encargo ahora. También 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Así que el Evangelio no solamente fue encomendado exclusivamente a los apóstoles, sino que aquí también se nos enseña cómo el Evangelio fue encomendado a Timoteo. Pero no solo fue encomendado a los apóstoles y a Timoteo o a los maestros de una iglesia o a los oficiales, sino que fue encomendado a toda la iglesia. Y esto es claro por la descripción que hace Pablo de la iglesia misma. 1 Timoteo 3, versículos 15 y 16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y vea cómo describe la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Siguiente versículo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles
creído en el mundo y recibido arriba en gloria, el Evangelio. Así que, ¿quién es la columna y baluarte de la verdad? ¿Quién sostiene principalmente la verdad? ¿Era Pablo como apóstol? ¿Era Timoteo como maestro? ¿Es un obispo en la iglesia, un oficial en la iglesia, un pastor, un diácono? Pues la Escritura dice que no, sino que es la iglesia misma la que sostiene la verdad del Evangelio. Y si es la iglesia misma la que sostiene la verdad del Evangelio, entonces es la iglesia la que está encargada por Cristo mismo para predicar el Evangelio. No solamente un obispo, no solamente un anciano, sino cada miembro de la iglesia. Eso quiere decir que usted y yo, mi hermano y mi hermana, estamos llamados por Cristo mismo a proclamar el Evangelio. Y con esto no estoy queriendo decir que todos debamos ser pastores, que todos debamos anhelar el púlpito, porque de hecho no es así. La Escritura claramente enseña que Dios da distintos dones, riega distintos dones en su iglesia para la edificación de su pueblo. Y no todos tienen que ver con púlpito. Las mujeres, Pablo lo enseña en la misma carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, las mujeres tienen prohibido el púlpito. Y aún así tienen el encargo de proclamar el Evangelio. Así que con esto yo no estoy queriendo decir que todos debamos anhelar púlpito, sino que todos debemos predicar el Evangelio conforme a las regulaciones que Dios establece en su palabra. Y hay un ejemplo bastante claro de cómo nosotros podríamos proclamar el Evangelio sin necesidad de estar en un púlpito. Vea lo que dice Hechos 10:24 en cuanto a Cornelio. Le doy un poquito de contexto. Aquí el apóstol Pedro se acerca a la casa de Cornelio por mandato de Dios, y Cornelio también recibe por visión, recibe ese mandato de Dios para que reciba a Pedro en su casa. Y en Hechos 10:24 nosotros leemos: al otro día entraron en Cesarea, se refiere a Pedro, y Cornelio los estaba esperando. Y note lo que hizo Cornelio para predicar el Evangelio: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no necesitó púlpito para proclamar el Evangelio. Pedro fue constituido por Dios, por Cristo mismo, apóstol, y él era el encargado oficialmente de predicar el Evangelio. Pero aún así Cornelio cumplió con su parte, haciendo ¿qué? Convocando a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Para qué? Para que cuando Pedro llegara, sus parientes y sus amigos escucharan el Evangelio por boca de Pedro. Así que, aunque todos no necesariamente tengamos que estar parados en un púlpito, aunque todos no seamos Pablo, aunque todos no seamos Timoteo, todos sí estamos llamados a proclamar el Evangelio como lo hizo Cornelio. Que debemos ser intencionales en crear espacios para que nuestros familiares, nuestros amigos más íntimos, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, las que nos acompañan en los trabajos, para que ellos escuchen el mensaje del Evangelio, aun cuando usted no tenga don, aun cuando usted no sea oficial en la iglesia, pero usted y yo debemos hacer algo, debemos ser intencionales para que esas personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio y así nosotros poder cumplir con el encargo que Cristo nos ha dado a nosotros como iglesia. Así que proclamar el Evangelio no es una opción, es una tarea que Cristo ha encomendado a su iglesia. No solamente lo hizo a los apóstoles, no solamente se la dio a Timoteo, no solamente se la da a los oficiales de una iglesia, sino que se la da a cada miembro de la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que primero debemos proclamar el Evangelio porque es un encargo de Cristo mismo. Pero en segundo lugar, debemos proclamar el Evangelio porque el Evangelio es un mensaje excelente. Primera Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Y no se nos ha pedido entonces proclamar un mensaje vil, no se nos ha pedido proclamar un mensaje despreciable, sino que Cristo nos ha encomendado el proclamar el mensaje que viene de Él mismo, uno que es glorioso, uno que es excelente. Y Pablo presenta la excelencia del Evangelio considerando primero sus contenidos y después sus virtudes. El Evangelio es excelente desde su contenido y también es excelente por sus virtudes. Vea lo que dice Pablo en cuanto al contenido, ahí mismo en el versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje del Evangelio es un mensaje excelente porque, si se da cuenta, trata de la persona misma de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo. Pero también es un mensaje excelente porque trata acerca de la obra de Cristo. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero todo lo que baña el mensaje del Evangelio, todo lo que baña la obra de Cristo, de un Cristo excelente, es precisamente la excelencia de Cristo mismo. Y usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, el autor, antes de irse a hablar de la obra de Cristo, él habla primero de la supremacía de Cristo. Él habla de Cristo como el Creador. Hebreos 1:2. En estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el que luego obraría para salvar a los pecadores es el Creador mismo. Pero también Hebreos habla de Cristo como aquel que es de la misma sustancia que el Padre, aquel que es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, pero no inferior a la primera, sino Dios mismo. Hebreos 1:3. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero también se habla de Cristo como el sustentador de todo. Ahí mismo en Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego de mostrar la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, que Él es Dios sobre todo, entonces Hebreos ahí sí pasará a hablar de la obra de Cristo. Hebreos 1, versículos 3 y 4. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que es la supremacía de la persona de Cristo la que hace posible que nosotros afirmemos con toda seguridad, con toda certeza, que Él destruyó por completo al diablo, destruyó por completo al imperio de la muerte, destruyó por completo la muerte que causaba nuestro propio pecado, que su sacerdocio es perpetuo, que su único sacrificio es suficiente para salvar a pecadores tan terribles. Y es que ¿cómo podría llevarse a cabo una obra tan excelente, derrumbar la muerte del pecado, una obra tan excelente, si la persona que realiza esa obra no es excelente? Si un Cristo excelente y supremo ha obrado estas cosas, entonces el Evangelio también contiene un mensaje excelente. Sin un Cristo supremo no va a haber mensaje del Evangelio excelente ni glorioso. Tendríamos un mensaje de hombres, un mensaje que cualquier persona podría inventarse. Pero la excelencia del Evangelio está en que precisamente Cristo obró siendo Dios hombre. Y por eso es un mensaje excelente y por eso su obra es excelente. Y por eso Él puede salvar pecadores. Pero también la excelencia del mensaje del Evangelio está en sus virtudes. Vea lo que dice Pablo, ahí mismo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuáles son sus virtudes? Las virtudes del Evangelio, que es una palabra fiel y que es una palabra digna.
Y es que si el contenido del Evangelio es excelente, porque trata acerca de una persona excelente, que obra algo glorioso, excelente, entonces también el mensaje del Evangelio debe ser fiel y digno en sus virtudes. Cristo es fiel y también es digno, es superior, es Dios mismo. Y su mensaje también debe ser de la misma manera, es un mensaje fiel, es un mensaje digno. Y este mensaje del Evangelio es fiel, primeramente, porque no hay engaño en el mensaje que usted escucha. Así tal cual, lo que dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, así tal cual, eso es cierto. Vino a salvar pecadores. No es una historia inventada, no es una historia romántica para enseñarnos acerca del amor en un sentido romántico. No es una historia para simplemente enseñarnos a dar la vida por los demás, ni tampoco a morir por nuestras convicciones, sino que es un mensaje realmente fiel, tal cual como lo escucha. Cristo tuvo que descender y ensuciarse los pies en esta tierra para salvar pecadores. Es un mensaje fiel, pero también es digno. Y es digno porque el Evangelio ofrece la solución al problema más grande del hombre. ¿Cuál? El pecado. Vino a salvar pecadores. No era el pecado lo que nos mantenía a nosotros muertos, como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, y no era el pecado lo que nos constituía hijos de ira, lo que nos hacía lo mismo que los demás. No provocábamos a ira a Dios con nuestros pecados, pero Dios nos concedió la gracia de escuchar el Evangelio. Y por su gracia también nos concedió el don de la fe, resolviendo nuestro mayor problema. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa vida llegó por medio del Evangelio, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que el Evangelio es palabra fiel, porque no hay mentira en su contenido, y también es digna de ser recibida por todos porque soluciona el mayor problema que el hombre pueda tener, que es el pecado. Y todo esto, la fidelidad del Evangelio, su dignidad, es lo que refleja también la excelencia misma del mensaje del Evangelio. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener un mensaje tan excelente si nosotros no lo proclamamos? ¿Acaso no solemos nosotros andar por allí recomendando a otros lo que a nosotros nos parece excelente? Lo que alguna vez probamos y nos benefició y nos pareció excelente, y entonces se lo recomendamos a otro para que el otro también vea la excelencia de lo que nosotros fuimos partícipes. Y entonces, ¿por qué no predicar el Evangelio si el Evangelio ha sido para nosotros también un mensaje excelente? ¿Cree usted que la persona y la obra de Cristo en realidad es suprema? ¿Cree que el Evangelio le presenta al hombre la solución a su mayor problema? ¿En realidad usted cree que el más grande problema del hombre es su pecado? Entonces, ¿por qué no proclama el Evangelio? ¿Por qué no considera la excelencia del contenido del Evangelio, sus virtudes, y lo proclama con todas sus fuerzas? El Evangelio tiene que ser proclamado porque es un mensaje excelente. Hemos dicho entonces hasta ahora que el Evangelio debe ser proclamado primero porque es un encargo, no es una opción, es un encargo, pero también porque es un mensaje excelente. En tercer lugar, debemos proclamar el Evangelio porque hemos sido beneficiados por el Evangelio. Y Pablo habla del Evangelio como un mensaje que a él mismo le ha beneficiado. Y no solamente dice que a él mismo le ha beneficiado, sino que también nos muestra el propósito por el cual él ha sido beneficiado con el Evangelio. 1 Timoteo 1:16. Por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Ve el propósito. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, ser beneficiados con el Evangelio o ser recibido a misericordia es uno de esos beneficios del Evangelio mismo. Y el ser recibido a misericordia consiste en ese cambio de rumbo que ha tomado nuestra vida por lo que Cristo produjo en nosotros por medio del Evangelio. Debemos recordar que nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos una vida completamente oscura, llena de pecado. Y de hecho eso es algo en lo que Pablo también, a lo que Pablo también se dedica. 1 Timoteo 1:13. Ahí enumera o enlista los pecados en los que él estaba antes de conocer al Señor, en los que él practicaba más frecuentemente. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Así que echa un vistazo a tu pasado, mi hermano. Echa un vistazo a tu pasado y recuerda aquellas cosas en las que tú andabas antes del Evangelio, antes de que Cristo obrara en ti al escuchar el Evangelio. Recuerda tu pasado con esos nombres propios de los pecados en los que tú andabas. No solo digas en general que tú andabas en el pecado, sino que dale nombre a ese pecado. Y te vas a dar cuenta que tu pasado era muy vergonzoso. Antes del Evangelio andabas en tinieblas. Eras enemigo de Cristo mismo, enemigo de su Evangelio. Pablo era blasfemo y perseguidor, injuriador, pero tú y yo éramos también, como Pablo dice a los colosenses, con malos pensamientos, fornicarios, adúlteros y muchas otras cosas más hacíamos sin el Evangelio. Pero ¿qué fue lo que produjo hoy que nos avergonzáramos de aquellas cosas pasadas? ¿Qué es lo que hizo que nosotros al día de hoy ya no practicáramos más esos pecados, sino que dedicáramos nuestras vidas a servir al Señor? ¿No fue el Evangelio? ¿No fue el beneficio que produjo el Evangelio? Y debe ser así, porque si no ha habido este cambio, este antes y después del Evangelio, entonces no ha habido un beneficio por el Evangelio. El Señor todavía no te ha hecho partícipe de su gracia. Porque Pablo habla de sus pecados, pero él los menciona siempre en pasado. Fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador. Es cosa del pasado. Pero ¿y qué eres ahora? Si ahora sirves al Señor, entonces es porque has sido beneficiado con el Evangelio. Es porque la gracia del Señor por medio del Evangelio te ha alcanzado, como lo dice Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto mismo fui recibido a misericordia. Sin el excelente mensaje del Evangelio no se puede recibir la misericordia especial de Dios. Y de nuevo, si tú y yo hemos sido beneficiados con el mensaje del Evangelio y hemos pasado de muerte a vida, de desesperanza a una esperanza eterna en Cristo, entonces tú y yo, mi hermano, debemos ser diligentes en proclamar el Evangelio, en proclamar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y así como el Evangelio hizo su efecto en ti, el Evangelio también hará su efecto en otros pecadores que podrían ser considerados ellos mismos como los primeros. Así que hemos sido beneficiados con el Evangelio, pero el propósito de ese beneficio que hemos recibido es que otros también escuchen de ese Evangelio. Debemos proclamar el Evangelio porque hemos sido beneficiados por el Evangelio. Cuarta razón por la que debemos predicar el Evangelio. Debemos proclamar el Evangelio porque es el legado que debemos dejar. Es el legado que debemos dejar. 1 Timoteo 1, versículos 18 al 19. Este mandamiento
hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mis hermanos, nosotros no vamos a permanecer en esta tierra para siempre. Otros, y quizás sean sus hijos, otros van a tomar nuestro lugar en la iglesia. ¿Y cómo pretendemos nosotros que los que tomen nuestro lugar en la iglesia se enfrenten a las dificultades que van a tener que enfrentar si no le damos la herramienta del Evangelio, si no le dejamos el legado del Evangelio? Así como nosotros hoy tenemos que pasar por dificultades, enfrentar los errores que nos rodean, errores que se predican en otros púlpitos y que a veces intentan llegar a nosotros. Así como nosotros nos tenemos que enfrentar a todas esas cosas, la siguiente generación también tendrá que enfrentarse a eso. Y de hecho, no sabemos ni siquiera si la siguiente generación se tendrá que enfrentar a cosas peores a las que nosotros nos estamos enfrentando hoy. Y Pablo escribe a Timoteo para que Timoteo tome conciencia también en cuanto a esto, en cuanto a los peligros. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Para qué lo mandó a Éfeso? Para que mandase a otros que no enseñen diferente doctrina. O sea que habían otros en medio de la iglesia enseñando errores, enseñando herejías. Y 1 Timoteo 4:1 también dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es la razón por la que Pablo escribe a Timoteo en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, por todos los peligros que estás enfrentando hoy, por todos los peligros que enfrentarás en los postreros tiempos, por eso este mandamiento te encargo, este legado del Evangelio te lo encargo, te lo encomiendo. Así que, si la siguiente generación no tiene el Evangelio y va a tener que enfrentarse a cosas quizá peores a las que nosotros nos enfrentamos hoy, nosotros debemos proclamar el Evangelio a la siguiente generación como el legado que debemos dejarle. Más allá de las cosas materiales que nosotros les damos a nuestros hijos, más allá de ser insistentes en que ellos se eduquen para poder ser profesionales y sostener sus familias, cosa que está bien hecha, pero más allá de eso, nosotros debemos ser diligentes en dejarle el legado del mensaje del Evangelio. Y esto no es algo nuevo. Dios no ha mandado solamente en el Nuevo Testamento a que nosotros dejemos el legado del Evangelio. Desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, ya Dios empieza a encomendar a los maestros la tarea de que la siguiente generación guarde su palabra. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y note que esto también es una guía para que nosotros proclamemos el Evangelio o dejemos el Evangelio como ese legado. ¿Qué debe cumplirse para que nosotros podamos dejar el Evangelio como un legado? Primero, el Evangelio debe estar en nuestro corazón. Si el Evangelio no está en nuestro corazón, no vamos a ser capaces de dejar el Evangelio como un legado. Debe estar en nuestro corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Segundo, debe repetirse a la siguiente generación. Y no es necesario que usted sea un teólogo, no es necesario que salga de un seminario, no es necesario que sepa los idiomas originales de la Escritura. Es suficiente con que usted repita a los niños, a sus hijos, a la siguiente generación, el mensaje del Evangelio.
y las repetirás a tus hijos, dice Deuteronomio. Y lo tercero es que la ocasión para repetir estas palabras a la siguiente generación no tiene límite. Es en cualquier lugar, es en todo momento. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Haces estas cosas, mi hermano? ¿Qué tanto te ocupas por dejar el Evangelio como un legado a la siguiente generación? Y si no te esfuerzas por dejar el Evangelio como un legado a la siguiente generación, entonces ¿será que lo que está en tu corazón es realmente el Evangelio? Porque recuerda que aquello que esté en tu corazón será de aquello que tú tomarás también para darle a otro. Así que ¿por qué no dejas el legado del Evangelio a la siguiente generación? Si es un encargo, si es un mensaje excelente, si has sido beneficiado con el Evangelio, ¿por qué no dejas el legado del Evangelio a la siguiente generación? Debemos ser diligentes también en proclamar el Evangelio para dejar un legado. Considere también otras cosas que la Escritura dice. No aprovecharán las riquezas para el día de la ira. No aprovecharán. Puede darle cualquier cosa a la siguiente generación, cualquier consejo, pero si no es la Escritura, nada de eso va a aprovechar para el día de la ira. Dele a la siguiente generación aquello que va a aprovechar tanto para esta vida como para la venidera. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, dice Pablo en 1 Timoteo 4:8. Así que proclamemos el Evangelio porque es el legado que debemos dejar. Y en último lugar, proclamemos el Evangelio porque así damos gloria a Dios. Después de dar todas esas razones, Pablo termina diciendo en 1 Timoteo 1:17 lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros entonces estamos comprometidos realmente con darle gloria a Dios en nuestras vidas, no solamente nos quedemos con luchar contra el pecado, no solamente nos quedemos con cumplir con lo que Él manda de nosotros en el día del Señor, sino que también proclamemos el Evangelio, porque eso da gloria a Dios. Entonces, en conclusión, proclamemos el Evangelio primero porque es un encargo de Dios para nosotros. Recuerde que no es solo para los maestros, es para toda la iglesia. Proclame también el Evangelio en segundo lugar porque es un mensaje excelente. Trata de Cristo, trata de la obra de Cristo, de la excelencia de Cristo y de la excelencia de su obra. Proclame también el Evangelio porque usted mismo ha sido beneficiado con el mensaje del Evangelio, ha pasado de muerte a vida. Y el propósito de ese beneficio es que otros también conozcan de ese mensaje. Proclame el Evangelio también para dejarle ese legado a la siguiente generación. Ellos van a tener que enfrentarse a dificultades y tienen que saber librar esas dificultades. Y la única herramienta que los va a ayudar ante eso es el Evangelio. Y también proclame el Evangelio porque haciendo todas estas cosas, nosotros vamos a dar gloria a Dios. Él se glorifica y Él se agrada cuando nosotros proclamamos el Evangelio, y eso es un tremendo privilegio, porque cuántos personajes en el Antiguo Testamento no fueron salvos por la intervención de Dios misma, porque Dios se les apareció en un sueño, cosa que ya no sucede hoy, sino que el Señor se agrada de tomar a otros hombres pecadores a quienes Él ha beneficiado con el mensaje del Evangelio para salvar a otros pecadores, pudiendo Él obrar directamente en el corazón de otros sin uso del ser humano. Se agrada en usarnos a nosotros para proclamar el Evangelio.
Es un privilegio y damos gloria a Dios haciendo eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos una vez más tu glorioso mensaje, tu excelente mensaje, que has venido a rescatar a pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, los más sucios. Tú los has limpiado con tu palabra y ahora no solamente nos has beneficiado con el Evangelio, sino que también nos das ese privilegio, ese mandamiento de proclamarlo a la siguiente generación, de proclamarlo a todo pecador, y esto para que todo sea para tu gloria y para la salvación de los perdidos. Te pedimos que en el cumplimiento de esta tarea no nos enfoquemos en nosotros, sino que nos enfoquemos en ti y en darte gloria y en agradarte únicamente a ti. Ayúdanos a hacer todo conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén.